Iniciar grabación. Y si no os parece mal, empezamos. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos a este webinar, a este primer webinar de la suite de Plica, donde vamos a tratar sobre la licitación electrónica. Y la intención que tenemos en este seminario, en este webinar, seminario virtual, es atajar estos temas. Va a durar poco, intentamos que dure media hora, 3/4 con preguntas, pero bueno, un momentito, que es que me dicen que no estáis viendo. Vamos a ver, pantalla. Vale. Entonces, lo que os estaba diciendo, esta es la agenda que vamos a utilizar y lo primero que vamos a hacer es ver la intención de los seminarios, hablar de la suite de Plica. En cualquier momento, por favor, tenéis el chat o las preguntas. Si me hacéis indicaciones de que algo pasa, pues bueno, pues lo vemos, ¿vale? Hablaremos de la suite de Plica, de los productos y los módulos, y luego haremos una demostración sobre la licitación electrónica, que yo creo que ese es el meollo de este webinar. Continuaremos con una serie de detalles. Cuando hacemos demostración, normalmente los proveedores de software obviamos muchas cosas y pensamos que todo el mundo tiene que entender lo que normalmente hemos querido poner, las funciones que a veces no son muy patentes. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, pues entre yo, que soy Manuel Caño, y Luis Jiménez, que está aquí conmigo. ¿Qué hay? Buenos días. Vamos a intentar ver toda la información que entendemos que puede ser útil desde un punto de vista jurídico y ver cómo en la suite de Plica se resuelve. Y estas son las cosas importantes que nosotros hemos considerado que puede haber alrededor de la licitación electrónica. No obstante, como siempre, en las preguntas que tenéis ahí, en ese panel de la herramienta del webinar, pues podéis hacer las preguntas, ¿vale?, que consideréis oportunas. Bien, como os decíamos, la intención, ofrecer información sobre la suite de Plica, claramente. Todo lo que hay respecto de asuntos que tienen base jurídica, ver cómo se pueden traducir o dar respuesta en base a elementos organizativos y técnicos. Siempre ayudar a la toma de decisiones. Esto en algún momento, la transición, yo creo que todos los que la hacéis o la habéis hecho o la pensáis hacer, todos sabemos que es un poco bastante lío, porque es una transformación que afecta a toda la organización y bueno, pues intentar ayudar en la toma de decisiones. Siempre aprender, siempre que hacemos cosas de estas, aprendemos de vosotros e intentamos aprender y enseñar lo que otros nos han enseñado antes. Y luego, fundamental, la intención, que la transición que tenéis que hacer al formato electrónico sea óptima, ágil y ajustada. Esto puede costar mucho dinero y no hacer nada, o puede costar muy poco dinero y ser muy beneficioso. Hay que intentar entre todos que pase lo segundo, ¿no?, que cueste el mínimo dinero posible y que, sin embargo, nos dé todo el beneficio que se supone que otros ya sabemos que les está dando. Por favor, es importante que toméis notas o que utilicéis el chat para hacer las preguntas al final de la sesión. Cuantas más preguntas haya, pero no por preguntas que hagáis vosotros, sino porque va a ser algo que nos va a permitir aprender a todos, ¿no? Y a través del diálogo, pues está muy claro que es como se aprende. Solamente comentaros un poco el calendario que se ha propuesto. Intentaremos que este calendario se cumpla, pero como siempre os iremos avisando de 15 días antes de los distintos webinars que se van a dar. Esta fue una encuesta que se hizo a la gente de la comunidad de prácticas y estos son los seminarios que más o menos hemos pensado que pueden tener interés para vosotros. Si alguien quiere algo más, bueno, pues ahí estamos. Acordaros que estos seminarios, bueno, yo creo que ya profundizan un poco más en cada uno de los temas que van a tratar, pero que siempre podéis pedir también por la misma vía o en vía presencial, o sea, en vía virtual o presencial, presentaciones ya mucho más en detalle de la suite de Plica. Bien, la suite de Plica trata de dar respuesta a todas las funciones que hay alrededor de la contratación pública, que nosotros le hemos llamado ARTE, lo que es archivo de todas las
acciones que se llevan a cabo en el expediente de contratación, la relación, en este caso con el mercado, que no es solamente la licitación electrónica, la facturación electrónica, incluso las quejas o elementos ¿cómo se llama esto? Sí, lo diré, nunca me sale el nombre, los recursos contractuales que se puedan meter en todo esto, que se pueden hacer, por supuesto, en formato electrónico, sería muy bueno hacerlo en formato electrónico, lo que es la tramitación electrónica interna del expediente y la explotación, que es la parte de los datos, es decir, cómo yo estoy haciendo mi contratación pública para poder mejorarla. Comentaros que la arquitectura de la suite de Plica tiene 3 niveles, esto puede ser más complejo, pero para entendernos entre todos hay un primer nivel que es el propio de la administración pública, que es lo que llamamos back office. Luego está la relación administración-proveedor, que es lo que llamamos todo el mundo normalmente front office. Y luego, en esta arquitectura de esta suite, hemos puesto un software independiente para el proveedor de tal manera que se desacoplen los sistemas de información del proveedor y de la propia administración, porque si no puede ser un lío para los dos. Por último, hablaremos de la arquitectura global, porque lo que estemos haciendo en contratación pública no afecta solo a la administración que implanta, sino también al resto de las administraciones. Bueno, esto es un grafismo que hemos hecho donde vemos que todas las grandes funciones tienen que encajar. No importa que se hagan a la vez, de hecho casi nadie las hace a la vez, pero lo que sí es cierto es que sí que tendríamos que pensar en todas ellas a la hora de echar para adelante en esta transición, porque lo que puede pasar es que si no pensamos de una forma coordinada en todas ellas, una vez que hayamos puesto una, cuando vayamos a poner, por ejemplo, la relación electrónica o la licitación, si no hemos hecho la tramitación pensando en esa relación, a lo mejor tenemos que estar echando para adelante y para atrás, y eso siempre es presupuesto, tiempo, motivación, etcétera, etcétera. Bueno, lo que decimos aquí es que estas funciones, una vez que las hemos pensado y sabemos que hay que hacerlas, pues hay que hacerlas en formato electrónico. Esta es la arquitectura de Plica que os comentaba antes, donde vemos aquí abajo la parte del back office, ¿vale? Que tiene Plica Expedientes. Son módulos de Plica que yo creo que ya poco a poco nos iremos habituando a oír sus nombres. Plica Expedientes, que es la parte que tiene el expediente electrónico. El Plica Archivo, que es la parte donde vamos a archivar todas las actuaciones que hayamos hecho en electrónico, en papel. Hablaremos de la convivencia. Plica Datamar. El Datamar es ese elemento específico de tecnologías de la información que me va a permitir hacer tanto análisis estadístico como reportes, informes de todo lo que estoy haciendo en contratación, y sobre todo lo que me va a ayudar es a mejorar el proceso y los resultados que estoy obteniendo de la contratación pública. En la parte del front office, bueno, pues lo de siempre, el Plica Portal, que tiene el perfil del contratante, los registros de entrada y sus conexiones, vamos, las conexiones, las integraciones con los registros de entrada de las administraciones, las notificaciones telemáticas, la subasta electrónica, los catálogos, etcétera, etcétera. Y como veréis, en la parte esta del proveedor, los proveedores, los licitadores, software independiente que va a permitir, bueno, pues que los licitadores puedan responder a todo lo que las administraciones les están pidiendo. La arquitectura global, muy rápidamente, nosotros podremos hacer muchas cosas. Fijaos, aquí estamos aquí abajo, Plica con nuestros proveedores, pero nosotros no estamos solos. Es decir, cualquier proveedor de otro estado o de otro ayuntamiento, cuidado, no os vayáis a elementos grandes, sino del ayuntamiento de al lado, pues, o de la administración de al lado, puede intentar o tiene que tener la capacidad de acceder. Bueno, pues hay una arquitectura que la Comisión Europea lleva ya mucho tiempo gastándose bastante dinero en ella y con muchos motivos y con muchos propósitos, que es intentar que todas las experiencias en contratación pública tengan una interoperabilidad tal que se puedan hablar todos con todos. Esto yo siempre pongo el ejemplo de la Visa. Pues imaginaos que vosotros con vuestra Visa de cualquier banco podéis ir a comprar a cualquier comercio que acepte Visa en cualquier parte del mundo. Bueno, pues esta es un poco la misma situación, pero en contratación pública. Bien, vamos a ir con la demo en la licitación electrónica. Ya para eso, esta demo va a consistir, yo tengo 3 expedientes ya preparados para no haceros esperar en las distintas transiciones que va haciendo un expediente cuando va avanzando en la licitación electrónica. Y vamos a hacer cómo se inicia un expediente, cómo se publica un anuncio, cómo se descarga el sobre electrónico, que es ese sobre, es un remedio del sobre en papel. Lo que pasa es que en sobre electrónico la administración prepara sobres electrónicos específicos para cada una de las cosas que quiere hacer, ofertas, facturas, lo que sea, ¿vale? Firma de contratos, lo que sea.
cómo se envía un sobre electrónico de oferta, cómo recibimos una acusa de recibo y cómo empezamos a descifrar las ofertas que están cifradas para conseguir la confidencialidad de las cosas. La confidencialidad es una de las cosas que hablaremos luego y cómo se inician las mesas, ¿vale? Y luego hablaremos de los detalles de esto, de lo que hablábamos de preguntas específicas de la contratación electrónica. Bien, como siempre, bueno, voy a salir de aquí. Estáis viendo ya el sistema. Me voy a salir para que empecemos. Tenemos aquí ¿cómo se llama esto? Una visión de todas las cosas que vamos a poder hacer en la suite de Plica, ¿no? De los grandes productos de la suite de Plica. Veis que está expedientes, el portal, catálogos, datamap, subastas electrónicas, en fin. Aquí está todo, Plica Empresas, que lo veremos ahora, ¿vale? Entonces, para iniciar Plica Expedientes, bueno, pues yo lo que hago es, le pincho en Plica Expedientes, deciros que esto está en cloud. No sé si esto sonará mucho, esto es lo de la nube, ¿no? Realmente yo no estoy manejando un Plica que está aquí a mi lado, en un servidor informático que está a mi lado. Me parece que está en Valladolid o en algún sitio. Lo que quiero deciros es que las instalaciones, desde el punto de vista tecnológico y demás, esto se ha facilitado mucho, está ya muy... realmente eso no debería de ser el problema. El problema es más lo que es el cambio cultural, es decir, alinear... un momentito. Bien, alinear todas las cosas que hay que hacer para que ese cambio cultural se produzca. Bien, nos estamos metiendo en el sistema. Veis que, bueno, como todos los sistemas de información, lo que tiene su usuario... Estaba dentro, espera un momentito que al final termina saliendo. Vale. Estamos entrando en el sistema, pues como todos los sistemas tienen usuario y password, entras en el sistema y lo primero que nos da es, bueno, pues una serie de tareas que yo voy a filtrar para que me saque solo las tareas que tengo de hoy. Como os he dicho, he estado preparando esta mañana 3 expedientes y estos 3 expedientes, ¿vale?, los tengo ya en una determinada situación. Esta es la pantalla de las tareas de Plica Expedientes y me voy a ir a la gestión de expedientes para que veáis, bueno, pues los distintos expedientes que yo estoy trabajando. Y volvemos a repetir que lo que estamos haciendo, vamos a iniciar un expediente, vamos a publicar un anuncio, vamos a descargar sobres electrónicos, enviar un sobre electrónico, recibir una acusa de recibo y luego descifrar las ofertas. Para eso, como os he dicho, tengo expedientes preparados para hacer todas estas cosas. Lo primero es que vamos a publicar un expediente. Bueno, tengo una tarea, bueno, antes de publicar un expediente, tenemos que saber que hemos generado una ficha propuesta de expedientes. Por ejemplo, cuando me voy a este expediente que tengo aquí, el 199, ¿vale? Si veo la ficha propuesta de expediente, pues veré que tengo un montón de información. Podría tener pliegos, no vamos a subir los pliegos en el anuncio para, bueno, pues para ir más rápido, pero podríamos estar perfectamente subiendo los pliegos. Y lo que estamos viendo son las distintas informaciones que tiene una ficha propuesta de expediente, por ejemplo, los criterios de adjudicación, un montón de cosas, ¿vale?, que son las que nos van a permitir poder publicar. Es decir, que yo ya he hecho esta fase previa de generar la ficha propuesta de expediente porque vamos a centrarnos en la licitación electrónica, ¿vale? Bien, pues como vamos a centrarnos en la licitación electrónica, lo que me dice el control de expedientes es algo que me va a permitir llevar el control justamente del expediente y lo que digo es que quiero hacer el cambio a la fase de publicación. Cuando hago el cambio a la fase de publicación, lo primero que me van a salir son las tareas que tengo que hacer respecto de la publicación. Lo primero que vamos a hacer es publicar, ¿vale?, el anuncio. Y ese anuncio ya va a llevar los datos de la ficha propuesta de expediente, que es la que os he enseñado antes. Bien, el 199, lo primero que me dice es, dime cuál es el plazo que quieres utilizar en la presentación, en el anuncio. Le voy colocando... Aquí realmente podríamos estar integrándonos. De hecho, estamos integrados con Place o con otros boletines. Las integraciones serán más o menos automáticas. Por ejemplo, la de Place es totalmente automática en función de lo que hagan otros boletines, ¿vale? Aquí le vamos a poner que desde las 10:15, por ejemplo, y luego le vamos a poner que a las 18:00 se termine el plazo de presentación de ofertas. Bien, lo que va a hacer el sistema ahora
es empezar a ver la información que tiene y enviar este anuncio. No me voy a quedar, luego lo veremos, porque tarda un poco, tiene que hacer cosas, y lo que vamos es, tengo ya el 198 que le tengo preparado y el 199 que ya le tengo en otro punto. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la parte del portal, vamos a meternos en el portal para que veamos cómo es un anuncio producido desde Plica Expedientes en mi perfil del contratante. Vemos que aquí tengo el 198, que es el que ya teníamos, me acuerdo un poco más grande, el 198, que es el que teníamos ya publicado para no esperar, y vemos que en el anuncio hay información general, que es la entidad, el organismo, el expediente, la modalidad, los datos particulares de ese expediente de licitación y luego el historial de publicación. Bueno, pues hay un sello de tiempo que es el que me da fehaciencia de que este anuncio está publicado desde este momento. Los mismos datos de la publicación, por si alguien se los quiere bajar, en PDF. Y tengo el sobre electrónico, que es el que me va a permitir contestar a el anuncio. Yo ahora mismo me voy a poner el gorro de licitador y bueno, luego hay cosas como la acreditación de la publicación, ¿vale? Fijaros que el historial tiene presentación de ofertas y publicación del expediente. Bien, en esas cosas, en la presentación de ofertas tiene el sobre electrónico y en la publicación del expediente, bueno, incluso los datos de la publicación y la propia publicación en datos XML, que son datos, es un lenguaje que usamos en tecnología para, bueno, pues para que las máquinas lo entiendan y las personas también. Bien, como yo os he dicho que soy un licitador, pincho en el sobre electrónico de la presentación. Fijaros que hay una de las cosas que no he dicho, que podemos identificarnos en este perfil de contratante para que el portal nos hable de nuestras cosas. Esto es típico cuando voy a meterme en mis expedientes o cuando voy a hablar de mis notificaciones. Lo veremos luego un poco más adelante. Estamos en un abierto y en principio vamos a pensar que hay administraciones que pueden hacer lo contrario, que no me va a pedir que me identifique. Bien, hemos abierto el sobre de la presentación de ofertas. Este sobre de presentación de ofertas se abre porque hemos descargado ese Plica Empresas, que es la parte que desacopla los sistemas del licitador de los sistemas de la administración, y lo que me hace ese Plica Empresas es que me coge ese sobre electrónico y me muestra lo que tengo que hacer con este sobre electrónico. Lo primero que me da el sobre electrónico es que los datos del concurso, pues me está informando de lo que tengo que hacer, en qué consiste el concurso, y me está diciendo los elementos que la administración me requiere. Vamos a ver que son, esto lo hemos puesto muy fácil, aquí podríamos poner un montón de información o tal, no tiene mucho sentido poner muchas cosas, porque lo que tiene sentido es que veáis cómo son los mecanismos, ¿vale? Entonces aquí lo que me pide es documentación administrativa, yo lo tengo preparado, aquí en una cosa que tengo en mi PC, vamos a poner, por ejemplo, la documentación administrativa, es un documento Word, como habéis visto, y el anexo. En los criterios objetivos voy a hacer lo mismo, voy a meter un documento Word y lo anexo, pero veo que hay un formulario de criterios objetivos que es un Excel que han metido de tal manera que yo ponga de forma muy estructurada la información que me está pidiendo como criterios objetivos este concurso de licitación. Bien, eso es importante porque a la hora de, por ejemplo, imaginaros que este concurso solo tuviera criterios objetivos y yo los hubiera puesto en un formulario de Excel, realmente la adjudicación se podría automatizar, que lo veremos luego cómo, con la evaluación automática de la evaluación automática de las ofertas. Por último, me pide criterios subjetivos. Bueno, pues selecciono otro documento técnico. Estos son documentos Word que puedo extender, o sea, es la oferta que haya preparado en este caso el licitador. Guardo todo, me dice que si quiero guardar también el Excel, le digo que sí, porque es parte de mi oferta. Y bien, una vez que ya lo tengo todo guardado, ¿vale? Lo que yo como licitador lo que quiero es enviarlo. El propio sobre tiene la dirección donde tiene que enviarlo, pero lo que me está diciendo es que quién va a firmar, quién se va a responsabilizar de la firma de los documentos que se han ahí metido. O sea, el responsable. En este caso, yo soy el responsable, firmo,
va a comprimir los ficheros, va a preparar el sobre electrónico de respuesta y tengo dos opciones, o enviarlo directamente, que es lo que voy a hacer, o enviarlo a través de, solo enviar lo que sería el resumen de la oferta. Esto se hace cuando, por ejemplo, esto es una técnica que me va a permitir, imaginaos que os queda 5 minutos para el final del plazo de presentación de ofertas y que en un momento determinado yo voy a mandar, pues, yo que sé, unos documentos muy grandes y que no me daría tiempo. Bueno, pues, si la administración me lo permite, yo tengo la posibilidad de enviar lo que es el resumen de la oferta firmada, que eso es, va muy rápido porque pesa muy poco, y luego enviar la oferta por otros medios, incluso en un CD o en un USB, porque el sistema va a ser capaz de verificar que este resumen firmado y la oferta se coinciden, ¿vale? Bueno, en este caso, como os he dicho, no voy a hacer este envío en dos fases, sino que voy a enviar directamente. El sobre tiene internamente la dirección de envío, estoy en plazo, con lo cual, en principio, si lo he hecho todo bien, que aparentemente lo he hecho bien, me dice que lo ha enviado y me da un acuse de recibo. Este acuse de recibo, lo que ha hecho el portal, que es el que ha recibido sobre electrónico de respuesta, me da, ha llamado al registro de entrada, me ha dado un número, me ha dicho la hora a lo que lo he enviado y ya tengo como licitador en un expediente que está guardado en el propio PC, en este caso, del licitador, pues todas las cosas, ¿vale? No tiene mucho más. Yo creo que esto ya hemos visto esa parte del portal. Recordar que estamos en licitación, estamos presentando una licitación electrónica, pero que el portal, ya lo veremos en próximos seminarios, tiene la capacidad de acceder de una forma personalizada, es decir, no de difundir información, sino de transaccionar. Para eso me tengo que identificar a través, normalmente, de mi DNI electrónico, ¿vale? Y tendré que estar dado de alta en una cosa que llamo registro básico de licitadores para poder hacer cosas yo, como representante de una empresa, con la administración. Recibir notificaciones, hacer reclamaciones, lo que sea. Bien, nos vamos del portal y vemos en un momento determinado que ya aquí habremos recibido ofertas. Vamos a meternos en el control de expedientes de este 198, que es el que hemos puesto en marcha. Y abrimos el control de expedientes y vemos que nos pide que introduzcamos la ficha de designación de componentes de la mesa, ¿vale? Y que en su caso cambiemos los plazos de presentación. Solo vamos a meter el tema de designar los componentes de la mesa y no vamos a modificar el plazo de presentación de ofertas porque ya tenemos otro expediente que es el 197 preparado para eso. ¿Vale? Y lo que va a pasar es que el 198, que es bueno, ya empezamos con introducir ofertas recibidas, es decir, el sistema ya sabe que está en tiempo de recibir ofertas y designar componentes de la mesa. En los componentes de la mesa, bueno, pues vamos a añadir el presidente y el secretario. Yo tengo aquí personas, o sea, usuarios que pueden hacer de presidente y secretario y los añado. Y ya con esto, de secretario me voy a añadir yo. ¿Veis? Y tengo aquí al presidente y al secretario de la mesa y ya puedo tener las mesas preparadas. Estas mesas, por supuesto, pueden estar predefinidas, en este momento las estamos convocando, las estamos preparando específicamente, pero bueno, podrían estar definidas. Ya tengo las mesas. Bien. Cuando he terminado de recibir, cuando termina el plazo y termino de recibir las ofertas, fijaros que en las ofertas recibidas yo voy a tener aquí la que acabo de enviar de Nexus, ¿vale? Yo electrónicamente, pero puedo añadir ofertas que vengan en papel. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es decir de qué empresa vienen, selecciono la oferta, digo, pues la he recibido hoy, la he recibido a las 10:15, y el número de registro de entrada en papel es este. Bueno, pues acepto, no tengo mucho más. Y ya me dice que efectivamente en la lista de ofertas recibidas, tengo la de Nexus, que la he recibido electrónicamente, y tengo una de una empresa que se llama Torrijos Sociedad Anónima, que la he recibido en papel. Con esto tengo siempre la lista
en ese nivel de convivencia entre papel y electrónico, que no solamente hay que hacerlo a nivel del expediente, tal y como nos dice la Ley 11, sino que cuando hablamos con el mercado seguirá enviando facturas en papel y tendremos que ser capaces de que eso se conviva y se gestione. En el tema de las ofertas hay que tener especial cuidado a la hora de generar reglamentos o procedimientos que eviten, pues por ejemplo, que un licitador se líe a enviar ofertas en papel y ofertas electrónicas sobre el mismo concurso y no seamos capaces de manejar esa situación. Ya veremos que eso se organiza y se arregla sin muchos problemas, pero hay que tenerlo en cuenta. Bien, siempre que estoy con la tarea de introducir ofertas recibidas, es una tarea cíclica, veis que vuelve a salir ofertas recibidas hasta que no se acabe el plazo. Cuando se acabe el plazo, lo que pasará es que se convoca la mesa y empieza a recibir el sistema, en este caso el gestor de contratación, esta tarea que estoy viendo ahora en el 197, que es, pues eso, recibir firmar para que se abran los sobres. Los sobres vienen cifrados desde el Plica Empresas y van cifrados por todo elemento y la única opción que tengo de descifrarlos es de liberar unas claves que tiene el sistema guardadas que solo se liberan cuando, en este caso, firma el secretario y el presidente un documento en el que lo que se pide es la liberación de las claves. Cuando este documento se contemplan las dos firmas, el sistema libera las claves y entonces se descifran los sobres y se pueden ver las ofertas. Los sobres se descifran siempre paso por paso. Primero se descifra el de la documentación administrativa, luego los objetivos y por último los criterios subjetivos. Primero los subjetivos y luego los objetivos. Me dice, pero vamos, el orden es el establecido. Bien, vamos a ver, ¿qué más cosas quería yo enseñaros? Bueno, yo creo que esto ya es ver, bueno, voy a un momentito que veáis que me voy a cambiar a presidente, porque el presidente tiene, lógicamente, que firmar también ese documento. Me meto con el usuario presidente, hay un documento que ya está esperando, creo que desde el 197, del expediente 190, aquí está, que me dice que tengo que firmar también el documento de apertura de sobre electrónico administrativo, y lo que va a pasar es que me va a enseñar el documento, pero fijaros, me enseña el documento y ya me dice que hay un señor, que soy yo, previamente, que ya está firmado, ¿vale? Pues nada, procedo a firmar, y con esta firma lo que va a pasar es que el sistema se va a dar cuenta de que tiene las dos cosas necesarias firmadas y ya va a generar la apertura va a descifrar los sobres para ir, como os decía, abriéndolos en función de lo que le toca hacer en cada uno. Bueno, me voy a poner directamente otra vez con el usuario que estaba y ya vamos viendo pues aquí filtramos las tareas y bueno, ya vemos que lo que pasa ya es que ya empieza el sistema a decir acepta o rechaza las ofertas recibidas. Bueno, pues aquí ya empezaríamos a ver si, por ejemplo, Nexus ha enviado todo lo que tenía que enviar y empezaríamos a rechazar ofertas, o sea, son las tareas típicas, hasta llegar a la adjudicación, ¿vale? Bien, pues yo creo que con esto, desde mi punto de vista, hemos terminado la demo y lo que vamos a ver ahora son los detalles. Para los detalles, lo que sí os voy a rogar ya que empecéis a pensar en las preguntas y las vayáis poniendo en esta parte de preguntas que hay, ¿vale? Y yo para los detalles está aquí, como os decía, Luis Jiménez conmigo, que es el gerente de Plica, y lo que va a ir como rematando un poco, dando información sobre todos estos detalles que hemos dicho. Primero, el primero es información básica del proceso de licitación. Luis, ¿cómo hacemos esto?
Bien, en principio, una de las cosas que habéis visto, aunque pues pasado muy rápido, lógicamente, porque queremos tener una visión bastante rápida y completa del proceso de licitación, aunque los detalles es realmente lo importante de este proceso, hemos pasado muy rápido por esa visión del portal o perfil del contratante, donde veamos el anuncio de licitación y donde se van a ir publicando todas las actuaciones, tanto las preceptivas como marca la ley de publicidad, como las que se vayan determinando, que se quieran ir publicando en ese portal. Hemos visto muy rápidamente el anuncio, lo importante, una de las cosas que os ha enseñado Manuel, es que aparecía ese documento XML un poco, se puede decir, en formato técnico del contenido del anuncio. Ese formato XML es códice. Es el estándar establecido, en este caso, por el Ministerio de Hacienda para la publicidad en la plataforma de controlación del Estado. Como os comentaba antes Manuel, la llamamos habitualmente PLACE. Pues en esa plataforma se publica en formato códice, que es el mismo formato que aplica internamente para esa publicidad. Además, se irán publicando tanto los pliegos técnicos o administrativos y todas sus posibles correcciones sobre este portal. Y como último punto, como comentábamos, en el caso de que el expediente se identifique como de licitación electrónica, para nada es una obligatoriedad el poderlo hacer así. Lógicamente, en esta demostración era una parte importante de esa demostración, el ver cómo se licita electrónicamente, pues se publicaría ese sobre electrónico para que los licitadores puedan descargarlo y poder presentar las ofertas. Lógicamente, ese sobre electrónico tendrá un nivel de acceso público, ¿no?, dependiendo del procedimiento. Si es un procedimiento abierto, tendrá que ser público, en el sentido de que permitirá a cualquier empresa que esté registrada en el portal poderse descargar ese sobre. En el caso de un procedimiento negociado, lógicamente, a los que hayan sido invitados. Bien, ya hemos visto que nos has hablado de la publicación, el perfil y otros elementos, ¿vale? La notificación y el registro electrónico, ¿cómo hacemos que esto fluya en la suite de Plica? Bien, es importante que, lógicamente, todos los actos administrativos, en ambos sentidos, tanto en el envío de documentación o solicitud de documentación a terceros y licitadores, como la entrada de información igualmente de documentos e información por parte de estos terceros en las sedes electrónicas de las administraciones, tienen que tener garantías de fehaciencia, y tal como indica la Ley de Administración Electrónica, la Ley 11/2007, los mecanismos que tenemos en ambos sentidos son, para los documentos de entrada, son los registros. Es decir, es importante que todo documento que presente un licitador, ya no solo para una licitación electrónica, sino como por ejemplo podremos ver en otras presentaciones, la formalización del contrato, que también de la que hablaremos luego, por ejemplo, cómo presentar un contrato firmado electrónicamente o cómo presentar una factura electrónica, tiene que quedar garantizado por su entrada correspondiente en registro. Y es lo que habéis visto, por ejemplo, en la demostración que os ha hecho Manuel, cuando el sistema devuelve un acuso de recibo con el número de registro de entrada. En el sentido contrario, las notificaciones telemáticas. Esas notificaciones que permiten que cualquier actividad que se haya realizado sobre el expediente de la que deba ser notificado el tercero, en este caso el licitador o contratista, se utiliza el sistema de notificaciones telemáticas. En ese sentido, Plica Portal tiene su propio mecanismo de notificaciones telemáticas, aunque puede ser integrado con un sistema preexistente de notificaciones telemáticas en la administración en la que se despliegue el sistema. Y la verdad es que es un punto de palanca de productividad muy importante. La capacidad que tiene el sistema de automáticamente, para aquellas empresas que se hayan registrado y que hayan aceptado su entrada en el sistema de notificaciones, el que todas esas notificaciones se generen automáticamente descarga a los departamentos de contratación de una actividad a veces tediosa, que supone la notificación por métodos tradicionales, es decir, papel y correo ordinario, de todas las actuaciones que tengan que ver con la contratación pública. Bien, sobre la confidencialidad de la oferta, Luis, esto es una de las cosas que preocupa mucho a las administraciones, no tanto, pero desde luego sí a los proveedores. ¿Cómo maneja la suite de Plica la confidencialidad de la oferta? Bien, en este sentido vamos a hablar de la confidencialidad en dos aspectos. En la confidencialidad del contenido de la oferta, es decir, cuando esa oferta es preparada, confeccionada por el licitador y que no debe ser conocido su contenido hasta el momento de su apertura en las distintas mesas de contratación que se han establecido. Y después, la confidencialidad respecto a los licitadores. Una de las cosas que habéis visto cuando se ha hecho la demostración es que habéis visto que desde el primer momento se conocía
el nombre del licitador, eso es parametrizable. ¿Por qué? Porque dependiendo del procedimiento o la organización propia de la administración, se debe no poder conocer el nombre de los licitadores que se han presentado hasta la finalización del plazo de licitación. Entonces, en ese sentido, como muchas cosas que podremos ver en seminarios posteriores, como el de la tramitación electrónica, el sistema tiene una capacidad de parametrización importante respecto a ese tema. Volviendo al primer punto, que es la confidencialidad del contenido de la oferta, nos basamos en un sistema de criptografía de clave de clave pública-privada, que lo que hace es el sistema, cuando publica los sobres electrónicos, ha generado un par de claves de las que en el sobre electrónico incluyen la parte pública y custodia la parte privada. Este mecanismo, que ahora seguiré explicando, está totalmente alineado y basado en lo que es el anexo 10 de la Directiva Comunitaria de Contratos, en el que establece cuáles son los requisitos que debe de disponer un sistema de licitación electrónica para garantizar la confidencialidad de las ofertas. Este aspecto normativo de garantías es el que hace que el sistema de licitación electrónica de Plica tenga las garantías más que suficientes de confidencialidad para que no haya problemas a la hora de implantar un sistema de licitación electrónica. Como os sigo contando la parte más técnica de esa confidencialidad, ese sobre electrónico con esa clave pública, que es el que se ha descargado el licitador, una vez que ha preparado toda su documentación, como habéis visto, siempre en los sistemas de los licitadores no se sube ningún documento en claro a ninguna web de ninguna administración pública, algo que puede menoscabar la visión de garantía de confidencialidad que pueda tener el licitador. Esto es un tema no solo de que técnicamente se garantice, sino de que el tercero se sienta confortable a la hora de saber que su documento no ha sido visto en claro por nadie antes de que haya presentado su oferta. Entonces, esa preparación se hace en las máquinas del licitador. De hecho, puede hacerlo de una forma desconectada, y podría estar aislado de Internet para garantizar esa confidencialidad. Y una vez que termina su preparación, ha firmado todos los documentos de cada uno de los sobres individuales de esas carpetas que habéis visto, por documentación administrativa, criterios objetivos y subjetivos, etcétera, toda la documentación que haya solicitado la Administración, pasa al proceso final de cifrado y presentación. En ese proceso, con esa clave pública queda cifrado el contenido de las ofertas y solo podrá ser abierto cuando se ha liberado la clave privada que ha sido custodiada en sistemas protegidos. Técnicamente hay muchas soluciones para garantizar esa protección, de la que si tenéis dudas más concretas podríamos hablar. Y finalmente, en esa apertura que habéis visto, cuando el quórum establecido, también con parametrización en el sistema del quórum de la mesa, va firmando esos documentos de liberación de claves, es cuando realmente se realiza esa liberación y todo queda con traza en el sistema. Traza que puede ser auditada y que queda reflejada en documentos electrónicos administrativos que garantizan en qué momento se ha realizado esa apertura. Bueno, yo sé que esto algunas veces nos perdemos, pero es importante conocer, primero, que todo ello está basado siguiendo el anexo 10 de la Directiva Comunitaria y después que la trazabilidad y la auditabilidad de esa confidencialidad está perfectamente garantizada. Vamos a ir con el siguiente punto, Luis. El envío y la recepción de las ofertas, las subsanaciones. ¿Cómo se pueden producir las subsanaciones en el envío electrónico de las...? Bien. Uno de los puntos que hemos visto en la demostración es que, por ejemplo, en las fases, habitualmente, la documentación administrativa, que es la más susceptible de sufrir subsanaciones ante la documentación presentada, es el sistema el que presenta una parrilla de qué documentos han sido solicitados y es la mesa la que marca qué documentos han sido presentados de forma correcta o requieren su subsanación. En ese sentido, el sistema, en ese momento, vuelve a generar un sobre electrónico exclusivamente para la presentación de esas subsanaciones y que es enviado a través de una notificación telemática, como hemos hablado antes, al tercero correspondiente. Si no estuviera suscrito a las notificaciones telemáticas, pues sería notificado por los métodos tradicionales. ¿Qué es lo que permitirá? Que sea el licitador el que vuelva a presentar esos documentos subsanados por la misma vía, de forma electrónica, o por formato papel. Siempre tiene que abrirse por ahora, no hay un mecanismo que nos permita obligar 100% a que sea en formato electrónico, a menos que se establezca así en los pliegos. Y saltamos al siguiente punto que creo que es importante, que es la convivencia formato papel, formato electrónico. En ese sentido,
el sistema siempre debe garantizar, y Manuel os ha enseñado un punto de ellos, que es cómo conviven las ofertas presentadas en papel con el formato electrónico, pero no solo eso, sino una vez que se generan actuaciones que tienen que ver con la notificación o que tienen que ver con actos administrativos, siempre vamos a poder incorporar documentos papel y convertirlos en electrónico, y al revés a través de las copias auténticas. Un tema que también veremos en seminarios posteriores. Bien, las mesas y la valoración de ofertas. ¿Cómo resuelve Plica esta generación de mesas, la convocatoria de mesas? ¿Tienen que ser mesas convocadas ad hoc? ¿Pueden estar preconvocadas? Y la valoración de ofertas. Igualmente, una de las cuestiones que hay que decidir a la hora de parametrizar el sistema es cuál va a ser el quórum que se va a establecer para se puede decir, la convocatoria electrónica de una mesa de contratación. En ese sentido, qué miembros o cuál es el número de miembros necesarios para que una mesa pueda ser convocada electrónicamente. Y no significa que tengan que estar virtualmente reunidos, sino incluso físicamente cuántas firmas electrónicas van a ser necesarias para, por ejemplo, desencriptar las ofertas. Eso es una parametrización que, como habéis visto en la demostración que hemos hecho, con el ánimo de que sea ágil, le hemos cerrado a presidente y secretario, pero lógicamente puede ser abierto a tantos vocales de servicios jurídicos, intervención, etcétera, que fueran necesarios. Esa convocatoria se realizará sobre el mismo sistema y los convocados a la mesa recibirán por correo electrónico o por medios tradicionales esa convocatoria. Y por la parte de valoración de las ofertas, Manuel os ha enseñado cuál es el formulario que las empresas rellenan a la hora de informar su oferta respecto a los criterios objetivos. Eso se trasladará después a una pantalla dentro de Plica Expedientes que permite incorporar, además, la información de esas ofertas por parte de las empresas que la han presentado en papel y utilizar los algoritmos establecidos en los pliegos para la valoración automática de las ofertas y su ordenación y ponderación, de manera que facilita a las mesas de contratación la propuesta de adjudicación, evitándoles utilizar hojas Excel externas, que es lo que más o menos se debe utilizar siempre, para poder ordenar las ofertas en base a sus valoraciones. Bien, pasamos a la adjudicación y la formalización del contrato, que ya es... Bueno, finalmente hemos hablado de todos los mecanismos que utiliza el sistema para la notificación y para el envío de documentación. En este caso, son puntos del procedimiento en el que vamos a utilizar las notificaciones telemáticas para la notificación a los posibles adjudicatarios de la solicitud de documentación preceptiva para formalizar el contrato y, a su vez, la recepción de esa documentación en formato electrónico. Y, finalmente, utilizar el mismo concepto de sobre electrónico para la formalización. Es decir, se podrá enviar un sobre electrónico con el contrato para su firma por parte del licitador y, a su vuelta, ser firmado por el órgano de contratación por medios electrónicos. Bueno, y para finalizar, yo creo que repetir un poco esto del mercado único. Lo que hagamos en la administración, en nuestra administración, tiene que estar coordinado o tiene que estar permitir la interoperabilidad con el resto de las actuaciones que en materia de contratación pública electrónica se están llevando en otras administraciones. Bien, todo eso lo tenemos que hacer de forma que no hagamos islas de proceso, no segmentemos el mercado, porque si no, es eso que está persiguiendo desde hace muchos años la Comisión Europea con más voluntad que resultado, que es el mercado único de contratación pública europea electrónico, interoperable y asequible, pues no lo vamos a conseguir. Bien, no sé si tenéis algunas preguntas, este es el momento de hacerlas. Acordaros que luego enviaremos a este correo que habéis recibido, os enviaremos una encuesta de satisfacción que os pedimos, por favor, si podéis que la rellenéis, porque es algo que nos permite, bueno, mejorar o ver si vamos bien o si podemos hacer algo mejor, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí, no sé si tenéis alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta, la podéis ver, la podéis hacer vía chat, ¿vale? Vamos a ver. ¿Podrías comentar cómo se hace la apertura electrónica de los sobres? Sí, repetimos. Una vez que han llegado los sobres cifrados, cuando se ha pasado el plazo de presentación de las ofertas y se cierra la posibilidad de que haya más sobres en papel o en electrónico, el sistema produce un documento
donde vía parametrización dice quiénes tienen que firmar, qué componentes de la mesa tienen que firmar ese documento, y hasta que ese documento no está firmado por esos componentes de la mesa, no se liberan las claves privadas, que son las únicas que pueden descifrar el contenido de los sobres. Es decir, es lo que llamamos confidencialidad extremo-extremo. Desde que se cifraron en los sistemas del proveedor hasta que la mesa no libera las claves privadas para el descifrado de los sobres, no se pueden descifrar. ¿Vale? ¿Qué sistema de notificación electrónica? Sí, perdona, Luis me quiere... No, quería responder a la pregunta de Guillermo respecto a qué sistema de notificación electrónica se usa. Como comentaba antes, Plica Portal tiene su propio sistema de notificación electrónica. Es decir, es Plica Portal el que tiene todos los requisitos que marca la Ley 11 para ser un sistema de notificación telemática, y alternativamente puede ser integrado con un sistema de notificaciones telemáticas preexistente, sea el de correos, sea el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o sea algunos preexistentes en comunidades autónomas como la Generalitat de Cataluña, etcétera, etcétera. Hay otra forma de notificar, lógicamente, como comenta también Guillermo, que es la comparecencia en sede. Es decir, aquí estamos hablando de lo que sería la notificación telemática directa, en base a lo que significa, es decir, al paradigma de lo que es un correo certificado. En el caso de que se quiera hacer notificaciones por comparecencia, pues entonces habrá que establecer normativamente dentro de la Administración cuál va a ser el lugar de publicidad de esas comparecencias y utilizar la sede electrónica de la Administración en ese sentido. Desde el punto de vista de contratación, pues lógicamente Plica Portal, al publicar todos los actos que tienen que ver con publicidad y actuaciones de una mesa de contratación, como por ejemplo poder publicar las actas de la mesa, en ese sentido, podría suponer que además de los mecanismos técnicos que existen, habrá que establecer los mecanismos normativos para dar sentido y validez a esa notificación por comparecencia. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Qué pasa si los titulares de la mesa fallan el día de la apertura? Supongo que habrá que nombrar a suplentes y sus claves públicas, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay una pequeña confusión. Esto, nosotros no utilizamos utilizamos las mismas técnicas criptográficas, pero no utilizamos los mismos mecanismos que, por ejemplo, puede utilizar el País Vasco. Es decir, nosotros hemos desacoplado lo que es la apertura de los sobres electrónicos. Si alguien se pone enfermo y no va ese día a la mesa, le sustituyen, y el sistema lo que va a decir es que aquel que está haciendo de presidente y aquel que está haciendo de secretario, sea esta persona la que sea, lo que tiene que hacer es firmar con su firma electrónica, con su certificado de firma electrónica, que quiere abrir los sobres. Si se ha puesto malo el titular y resulta que está el suplente, lo que el sistema va a decir, oye, el que hace de suplente, el que está haciendo de presidente de la mesa, me tiene que firmar esto, sea este quien sea. ¿Qué tiene que hacer el sistema? Garantizar que los elementos que tú has convocado en la mesa efectivamente son presidentes, o sea, tienen la capacidad de ser presidente, secretario o lo que corresponda. Es decir, lo que no podemos hacer es que los sistemas obliguen a la organización a comportarse de una determinada manera. El sistema lo que tiene es que garantizar que, digamos, las personas responsables de hacer determinadas cosas sean Pepito o sea Menganito. El problema, lo que tiene que figurar es el rol, no la persona. Ese es el nivel de desacoplamiento. No sé si con esto hemos contestado. Por completar lo que comenta Manuel, lo que os decía yo antes, de que el sistema se basa en un sistema de quórum. Es decir, hay que definir cuál es el quórum para la apertura de los sobres. Se define que es presidente, sea titular o suplente, secretario, sea titular o suplente, y 2 vocales, pues hasta que no haya esas firmas electrónicas de las personas que en ese momento estén actuando como tales, no se abrirán los sobres. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. En cualquier caso, lo siguiente que os queríamos hacer es que el próximo seminario, fijaos que aquí hemos hablado de licitación electrónica, también porque era el seminario que más estaba demandando la gente que contestó la encuesta anterior,
Y el siguiente seminario que habéis pedido es el de la tramitación electrónica del expediente. Y con una agenda propuesta que es esa, ¿no? ¿Qué intención? Lo de siempre, la intención y las funciones. Y luego haremos una tramitación electrónica del expediente, digamos, la parte importante de entender cómo se genera la tramitación electrónica de un expediente. No haremos un expediente entero porque eso es una locura, ¿vale? Y porque tampoco será una demostración jurídica, sino será una demostración organizativo-técnica que sí que dejará entrever que, independientemente de los cambios jurídicos que haya, el sistema tiene que dar respuesta a conseguir, digamos, los requisitos jurídicos que se... Y como siempre haremos una demo y unos detalles, donde los temas a tratar de los detalles, pues lo tenéis ahí y aguantaremos las preguntas que nos queráis hacer. Bueno, no sé si hay alguna cosa más que queréis preguntar. Si no tenéis preguntas importantes, pues aquí lo dejamos. Acordaros que esto estará grabado y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y recibiréis un correo, bueno, pues con la petición de que por favor nos hagáis llegar vuestra encuesta, ¿vale? La encuesta de satisfacción. Y nada más, muchas gracias y nos vemos en la siguiente.